Muchas gracias, Isabela, por tu presencia y tu apoyo y tu capacitación, que ya la hemos escuchado antes y sé que tú hablas en un lenguaje claro, sencillo y facilitas que las familias y los pacientes que también se conecten puedan tener un buen aprendizaje. Sí. Claro que sí. Nosotros, para nosotros, para Servir Salud Integral, es muy importante estos encuentros psicoeducativos en donde queremos bajar esos conocimientos de la psiquiatría, psicología, neuropsicología, trabajo social, para tener unos temas muy entendibles, muy comprensibles, y es la apuesta que nosotros estamos haciendo hoy. De tal manera que es parte del servicio al que nosotros estamos comprometidos con ustedes. Así que bienvenidos, gracias por estar en esta reunión todos los miércoles a las 7 de la noche. Esperamos que disfruten mucho de aprender. Como siempre, les recomendamos que tengan lápiz y papel, que tomen notas. Y bueno, Isabela, te dejo para que estés con las familias. Feliz noche para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Gracias, Ramón. doctor. Igualmente. Bueno, como les decía, pues hoy en un nuevo espacio de aprendizaje, de formación, está con nosotros nuestra compañera psicóloga de Clínica Servit, de sede Calasanz de Medellín, Isabela Pinto Gutiérrez. Ella es psicóloga magíster en neuropsicología clínica. Entonces, qué bueno que estás con nosotros nuevamente en este espacio. Aquí estamos pues muy a la expectativa de querer aprender y sobre todo que las familias se lleven todos esos conceptos, toda esa información que es tan valiosa para continuar aportando en ese proceso de la rehabilitación en las casas cuando ya los pacientes terminan sus procesos y sus etapas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, buenas noches y bienvenida a Sesiones Académicas Servit. Listo, Freddy, muchas gracias. Bueno, yo nuevamente me presento. Yo soy Isabela Pinto. Yo soy psicóloga, tengo mi maestría en neuropsicología clínica y ahora estoy apoyando los procesos de neuropsicología en la sede de Calasanz. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para contarles sobre el tema de hoy. Bueno, Isabela, espérame un segundito, yo activo porque sé que Ok. tengo que dar por acá. Dejar de compartir es dejar de compartir la iCard y, y por acá poder, para que puedas compartir la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, listo. Freddy, ¿me confirma si ya se ve? Sí, solamente es que la amplíes para que podamos tener una mejor visualización. Perfecto. Bueno, Ahí, está muy bien. listo. Bueno, entonces hoy les voy a conversar un poco sobre ese proceso de neuroaprendizaje, cuáles son como esas estrategias de estudio que más tienen evidencia, porque yo sé que todos tenemos estrategias de estudio, pero hay unas que funcionan más que otras, ¿cierto? O que incluso a veces tenemos como la falsa idea de que estamos teniendo la mejor forma de estudiar y a veces no es la mejor. Entonces, es muy importante que revisemos este tema. Y también porque en mi trabajo en hospitalización parcial he visto que es muy importante este tema también para los pacientes, sobre todo esos pacientes que están todavía o están retomando nuevamente el colegio o que están en el área universitaria e incluso también en el área laboral. Nos va a servir un montón, pues como todas estas estrategias que les tengo hoy. Bueno, muy importante. Primero, yo me hago unas preguntas y es cómo aprendemos, qué ocurre en nuestro cerebro cuando estamos adquiriendo pues como los aprendizajes. También, que es una pregunta muy común, qué ocurre en nuestro cerebro, en que hay una información que se guarda en la memoria y que hay otra como que, mejor dicho,
como dicen típicamente, entró por un oído y salió por el otro, ¿cierto? Que eso también ocurre muy comúnmente. Entonces, la idea es que entendamos súper bien qué ocurre, digamos, como en todo ese proceso cerebral al momento de aprender. Bueno, ¿cómo percibimos nosotros que ya se adquirió un aprendizaje, que es muy importante? Cuando ese aprendizaje logra ser profundo, cuando ese aprendizaje logra durar en el tiempo e incluso cuando es transferible, o sea, cuando tú lo puedes aplicar en otros contextos, cuando lo puedes incluso transmitir a otras personas. Ahí ya logramos ver que un aprendizaje se adquirió, ¿cierto? Pero para que llegue a tener estas características tiene que pasar un proceso eh, muy grande, pues como en nuestro cerebro. Primero, muy importante, hay que entender que nuestro cerebro tiene esa capacidad de modificarse constantemente, ¿cierto? El cerebro humano tiene esa capacidad, pues, como de modificarse de acuerdo a las experiencias que tiene. Y esto también se le llama la neuroplasticidad, ¿cierto? Esto es un proceso que se ve en la niñez, pero también en la adultez se pueden ver, digamos, características de neuroplasticidad. Y eso es precisamente lo que nos va a permitir que nuestro cerebro adquiera nuevos conocimientos. O sea, nosotros durante toda la vida vamos a tener esa capacidad de estar aprendiendo constantemente. Hay algo muy importante y es que esos conocimientos nuevos que se van a ir adquiriendo, pues o esas conexiones cerebrales que se van a empezar a dar en nuestro cerebro, lo vamos a llamar los engramas. Los engramas son como esas conexiones que se dan entre las neuronas cuando se adquieren nuevos conocimientos. Y resulta que esos engramas también van a empezar a perfeccionarse y se van a hacer cada vez, digamos, como más fuertes, más conectados, y eso va a garantizar que se permitan, pues, como adquirir esos conocimientos. Entonces, eso es, digamos, como una especie de gráfico, que es como un engrama, se va a llamar así engrama, de cómo se dan esas conexiones cerebrales en el cerebro cuando estamos aprendiendo. Entonces, acá vemos muy claro, este es un engrama de una persona que está apenas adquiriendo los conocimientos, apenas está haciendo esas conexiones cerebrales. Y acá vemos un engrama mucho más fortalecido, con muy buenas digamos, conexiones y miren que ya es de una persona experta que ha logrado practicar mucho sus conocimientos. Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos con el aprendizaje, lograr unos engramas muy fuertes y muy conectados. Ese es, digamos, como el objetivo principal. Pero sí, este es como un gráfico que ocurre en los espacios de aprendizaje. Para, digamos, este tema del aprendizaje va a ser muy importante que entendamos cómo se dan esos procesos de memoria. La memoria tiene como tres pasos fundamentales. Tenemos la codificación, que es esa capacidad de coger la información del ambiente, del mundo. Luego el almacenamiento, que es esa capacidad de guardar en alguna parte la información. Y luego la evocación, que es esa capacidad de encontrar dónde fue que guardé esa información. Entonces, para nosotros lograr guardar los aprendizajes, debe pasar por estos tres pasos fundamentales, ¿cierto? Si de pronto en algún momento alguno de estos pasos, sobre todo estos dos primeros pasos, fallan, es cuando esa memoria o ese aprendizaje no se logra guardar. Yo acá les voy a hablar mucho también de memoria porque la memoria está totalmente ligada con el aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces no vamos a olvidar estos tres pasos fundamentales de esos procesos de la memoria al momento de aprender. Bueno, ahora acá tenemos, yo les hice un gráfico o un algoritmo de cómo se da neuroanatómicamente como este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y miren que acá nuevamente les nombro como esos pasos que les mencioné ahorita de los procesos de memoria,
¿cierto? Entonces, tenemos algo muy importante. Nuestro primer paso va a ser la atención, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, como mi atención puesta, ¿cierto? Mi atención adecuadamente, voy a lograr identificar diferentes estímulos del ambiente, ¿cierto? Voy a captar y voy a elegir cuáles son esos estímulos que quiero elegir, ¿cierto? Esa información va a viajar por medio de los sentidos, por la vista, por la audición, por diferentes sentidos, y va a entrar a nuestro cerebro a un área que se llama la memoria de trabajo, ¿cierto? Que es esa como esa primera memoria donde vamos a guardar esa primera información. Pero resulta que esa memoria de trabajo no va a quedarse, digamos, esa información no se va a quedar ahí en esa, solo en esa parte, sino que tiene que viajar hacia la memoria a largo plazo para garantizar que hubo una consolidación de aprendizaje o que esa información se guardó. Si esa información se queda solo en este paso de la memoria de trabajo, no vamos a garantizar que hubo un aprendizaje, ¿cierto? Pero si esa información logra llegar a esa memoria a largo plazo, sí vamos a garantizar que hubo un aprendizaje, ¿cierto? Entonces hay que entender algo muy importante de este algoritmo del aprendizaje que les estoy presentando y es, la memoria de trabajo es como una biblioteca limitada, o sea, apenas nos va a dejar guardar algunos libros, o sea, cierta información. Pero resulta que esa memoria a largo plazo es una biblioteca infinita. O sea, vamos a poder guardar un montón de información. Pero en el aprendizaje ocurre algo y es que a muchas veces las personas solo llegan a la memoria de trabajo. O sea, es lo típico cuando solo aprendemos para resolver un examen o para estar simplemente en una clase y luego cuando le preguntan a la persona sobre ese tema no se acuerda de nada. En ese caso ocurrió que esa memoria solo se quedó en la memoria de trabajo y nunca llegó a esa memoria a largo plazo, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a garantizar ese aprendizaje pasándolo a la memoria a largo plazo. Y yo ya les voy a ir explicando cuáles son esas estrategias para que logremos llevar esa información. ¿Por qué pongo acá la evocación? Porque nosotros cuando nosotros recordamos esa información, o sea, la sacamos, esa información que entró, es cuando ya garantizamos que sí pasó a largo plazo, ¿cierto? Yo sé que este es, digamos, como un gráfico un poquito complejo, yo lo intenté hacer, digamos, como lo más simple posible y espero, bueno, que me hayan entendido y si no vamos comprendiendo más adelante. Bueno, eh, el autor Stanislas de Jaén nos propone, es, digamos, un señor francés que ha estudiado un montón sobre el aprendizaje y él nos propone que hay cuatro pilares fundamentales que nos van a garantizar el aprendizaje. Uno es la atención, que ya la vimos en nuestro algoritmo. Digamos que acá es muy importante que tengamos en cuenta ese algoritmo que yo les mostré, la retroalimentación, la participación y la automatización, ¿cierto? Entonces, acuérdense, yo voy a repetir varias veces, digamos, en nuestra sesión de hoy, nuestro objetivo va a ser lograr pasar esa información de la memoria de trabajo a esa memoria a largo plazo. Y para eso necesitamos estos cuatro pilares. Entonces, les voy a mencionar sobre ese primer pilar, que es la atención. La atención es ese proceso que nos va a permitir seleccionar, incluso mantener y procesar esos diferentes estímulos eh, del ambiente y llevarlos a esa memoria de trabajo. O sea, es esa puerta de entrada por donde va a entrar el aprendizaje, ¿cierto? O sea, esta, incluso yo se los digo también a ustedes mucho en las citas, esa va a ser casi que nuestra base para que ya empecemos a repartir toda esa información por la memoria. O sea, primero tenemos que tener muy, muy bien nuestro proceso de atención porque va a ser nuestra puerta de entrada. Y súper importante, esa atención
se va a identificar o va a entrar por diferentes canales sensoriales, o sea, por nuestra vista y por nuestra audición, ¿cierto? Esos son, digamos, como esos principales canales que a veces escuchamos, digamos, como un mito que, no, es que yo solo aprendo por medio visual o yo solo aprendo por medio auditivo. La idea es que aprendamos por medio de los dos, o sea, estamos brindando más oportunidades de que esa información entre a nuestro cerebro, a nuestra memoria de trabajo. Tenemos entonces unas estrategias para garantizar que ese primer pilar del aprendizaje se dé, o sea, para que se dé este proceso de atención. Primero, muy importante, distractores fuera, ¿cierto? Durante mucho tiempo nos hicieron creer que nosotros somos multitarea, o sea, que podemos hacer muchas tareas a la vez. Y esto es totalmente falso. Resulta que nosotros solo tenemos, el cerebro humano tiene solo la capacidad de prestar atención solo, digamos, como a una tarea, ¿cierto? Entonces, esta es una típica imagen que vemos mucho en la actualidad y es usar computador, usar el celular, usar diferentes, digamos, dispositivos. Incluso también aparece mucho que hay personas que dicen, es que yo estudio mucho mejor con música, ¿cierto? Y de alguna manera, digamos que esto nos está impidiendo que nos entre información, por ejemplo, por la vía auditiva, ¿cierto? Entonces, primero vamos a alejar todos esos distractores que nos están impidiendo que esa información entre adecuadamente. Entonces, digamos que ese celular es nuestro, digamos, enemigo en estos casos que a veces nos tiende a distraer mucho al momento, pues, como de estudiar. Luego tenemos, muy importante, vamos a dosificar la información, ¿cierto? O sea, vamos a repartir la información en varias sesiones, porque acuérdense que yo les dije, esa memoria de trabajo es como una biblioteca limitada. Es una biblioteca que no podemos llenar de información en un momento, sino que la vamos a ir dosificando para permitir que esa información pase a la memoria a largo plazo y ya podamos ir metiendo más información a la memoria de trabajo, ¿cierto? Eso es como una especie de embudo. Por eso es muy recomendable que uno empiece a estudiar con varios días antes, como por sesiones, ¿cierto? Que también se hace mucha costumbre de estudiar justo el día antes del examen o de, digamos, como el quiz que se va a realizar y esa información solo llega a esa memoria de trabajo, es limitada, entonces no vamos a lograr ese adecuado aprendizaje. Entonces, muy importante, yo siempre recomiendo que al momento de estudiar lo hagamos por sesiones y con muy, muy buen tiempo para que logremos garantizar que ocurra pues como ese proceso. También es muy, muy importante desconectarse, ¿cierto? Es súper importante tomar algunos descansos para, digamos, hacer unas pequeñas pausas, refrescar la mente y saber volver, ¿cierto? Incluso hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro que tiene, digamos, utiliza una estrategia de cómo vamos a garantizar un adecuado aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice esta técnica? Vamos a estudiar 25 minutos, obviamente con lo que ya les he dicho, sin los distractores, bien atento a la tarea que vamos a hacer. Entonces vamos a estudiar 25 minutos, va a sonar una alarma y nos van a dar 5 minutos de descanso, ¿cierto? Esta es, digamos, como esa técnica. Luego vuelves de los 5 minutos de descanso y vuelves a unos 25 minutos muy productivos de mucho aprendizaje. Y bueno, y se repite, digamos, como un ciclo hasta que logramos 4, digamos, ciclos de 25 minutos. Y por último nos da unos 15 minutos de descanso para volver a repetir, digamos, como el ciclo y tener una buena, digamos, dosificación como de ese tiempo de estudio. Entonces, esta es una técnica
que yo recomiendo mucho, que tiene muy buena evidencia porque nos ayuda mucho a que esa atención esté refrescada, ¿cierto? A veces los pacientes me dicen, no, es que yo prefiero mejor estudiar las 2 horas. Y digamos que en esas 2 horas va a tener antes muchas intermitencias por ese proceso atencional y no vamos a lograr que ocurra adecuadamente ese proceso de aprendizaje. Y también, como ya les he mencionado, muy importante, el aprendizaje no es solo visual o yo solo voy a ver videos o voy a escuchar un podcast, sino que necesitamos que ese aprendizaje entre por las diferentes vías de entrada de esa memoria de trabajo, o sea, que sea visual y también auditivo. Muy, muy importante. Bueno, entonces este es nuestro primer pilar del aprendizaje. Acá vamos a garantizar que esa atención entre adecuadamente. Luego, nuestro segundo pilar del aprendizaje tenemos la retroalimentación, ¿cierto? Que nos va a permitir analizar si hay, digamos, pequeños errores o cosas que tenemos que corregir para garantizar que ese aprendizaje sí se dé adecuadamente. Entonces, muy, muy importante, ¿cierto? A veces pensamos que los errores son, no podemos cometer errores, que eso no puede ocurrir, pero esto nos dice que aprendemos mucho mejor cuando cometemos errores. O sea, es totalmente válido en el aprendizaje cometer errores, siempre y cuando sean corregidos, ¿cierto? Que es súper importante, que esto es lo que nos va a permitir este proceso de la retroalimentación. Es válido cometer errores, analizarlos, pero corregirlos, ¿cierto? Para permitir que ocurra este proceso. Por eso es tan importante también esa guía de los profes, incluso ocurre mucho que yo le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿por qué sacaste esta nota? ¿Te enteraste qué pasó? Ah, no, yo no me enteré. ¿Te diste cuenta cuál fue de pronto el error? No, no me di cuenta, el profe no me dijo. Entonces, siempre yo les digo, apenas termine un examen, apenas tengas la nota, ve donde tu profe y pide que te diga la retroalimentación, en qué fue lo que fallaste, porque eso nos va a permitir que en próximas ocasiones haya pues como un aprendizaje adecuado de ese proceso. Entonces, siempre debe haber esos procesos de retroalimentación, ¿cierto? Resulta que en este proceso de la retroalimentación nosotros lo vamos a obtener cuando hagamos procesos de evocación. Acuérdense que yo les mencionaba que esos procesos de memoria tienen esos 3 pasos fundamentales: la codificación, el almacenamiento y la evocación, ¿cierto? O sea, en la retroalimentación vamos a tener la oportunidad de evocar, o sea, de sacar esos aprendizajes que se han tenido hasta el momento, ¿cierto? Entonces, acá dice muy importante, cuando nos obligamos a recordar lo aprendido, o sea, cuando hacemos el proceso de intentar recordar, esa información se va a volver cada vez más sólida y se va a reforzar cada vez ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, hay varias técnicas o hay varias estrategias que nos van a obligar a que esa evocación se dé, ¿cierto? O sea, explicárselo a alguien cuando yo estudio y voy, por ejemplo, y le cuento a mi mamá o voy y le cuento a un amigo, me reúno en equipo con otras personas para hablar del tema, de lo que estamos estudiando, incluso darse autoexplicaciones a sí mismo también funciona muy bien. Cuando yo estoy resolviendo un examen, un quiz, cuando estoy, digamos, haciendo estas actividades que mandan los profes, es cuando también estoy evocando, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no me acuerdo, si no recordé nada de la clase? Significa que no aprendí, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que me tengo que devolver al primer pilar de la atención y volver a recibir esa información, ¿cierto? Entonces, este es el segundo pilar, que es esa retroalimentación, mirar sacar esa información que he aprendido y mirar si está adecuada o si tengo que revisar esos errores, ¿cierto? Acá
yo pongo algo muy importante, el aprendizaje es una construcción, ¿cierto? Por eso es totalmente válido equivocarse en un proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos ahora nuestro tercer pilar y es la participación. Nuestro cerebro tiene la capacidad de estar en constante movimiento. O sea, nuestro cerebro nunca se va a apagar, siempre va a estar en movimiento, aprendiendo, cogiendo información. Y la participación, por ejemplo, participación en las clases, va a garantizar que tú estés repensando, ¿cierto? O pensando esos aprendizajes que te dio el profesor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces esta parte de la participación? Es que yo voy a ser capaz de evocar mis conocimientos previos, ¿cierto? O sea, lo que aprendí y saberlo llevar, por ejemplo, a ejemplos, analogías, hacer preguntas de cómo podría aplicarse en otros contextos, incluso cuando yo hago un esquema o lo llevo, por ejemplo, a imágenes, estoy, digamos, como haciendo la similitud de cómo podría llevar yo ese aprendizaje a otras, digamos, como áreas, ¿cierto? Entonces, miren que simplemente el aprendizaje no es para hablarlo y mencionarlo, sino también para repensarlo y llevarlo a otros contextos. Entonces, la participación es ese tercer pilar en el que vamos a ver si ese aprendizaje sí se está dando o en el que vamos a estar construyendo cada vez más aprendizajes de esos aprendizajes previos, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta que uno también tiene que recurrir a todos esos aprendizajes previos que tienen esa memoria a largo plazo para poder adquirir nuevos aprendizajes. Eso también es muy importante. Bueno, ¿qué no nos funciona? ¿Cierto? Que es súper importante. Yo ahorita les hablaba que a veces tenemos como una falsa percepción o una falsa idea de que estamos estudiando muy bien. Y resulta que hay unas estrategias que se han utilizado durante mucho tiempo que definitivamente no funcionan, ¿cierto? Por ejemplo, subrayar, volver a leer el cuaderno, repetir como un lorito y aprenderse, digamos, como de memoria, pasar apuntes o copiar o hacer un pequeño resumen, digamos, como de lo que aprendió en clase. Esas son estrategias que definitivamente no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque no están pasando, digamos, por ese algoritmo de aprendizaje que yo les explicaba ahorita. Es simplemente información que solo se queda de pronto en la atención o en esa memoria de trabajo, ¿cierto? Pero no estamos garantizando que esa información pase a la memoria a largo plazo. Bueno, ya si tú me dices, por ejemplo, listo, entonces, si yo escribo un resumen en mis propias palabras, muy bien, ahí estás, por ejemplo, evocando, ¿cierto? Ahí no estás simplemente copiando en un cuaderno un resumen, sino que estás evocando la información, estás sacando esa información que adquiriste. Entonces, por ejemplo, eso de escríbelo en tus propias palabras es una muy buena estrategia que sí nos puede funcionar. Pero estas estrategias definitivamente no funcionan. Incluso también que también tenemos esta idea, subrayar por colores, poner todo por muchos colorcitos, eso tampoco, digamos que funciona, incluso llega hasta a distraer un poco más. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta que hay prácticas que hemos tenido que en realidad no nos funcionan tan bien. Bueno, y tenemos nuestro cuarto pilar, que es la automatización. Yo ya se los he venido, digamos, mencionando un poco, pero acá es cuando ya se logra consolidar esa información, cuando ya logramos pasar esa información a la memoria a largo plazo y ya somos, digamos, capaces de llevar todos esos aprendizajes a la práctica y, digamos, a llevarlo incluso a nuestra vida diaria, ¿cierto? Acá hay algo muy importante y es, por ejemplo, esa memoria que nosotros tenemos cuando aprendemos a montar bicicleta, ¿cierto? Este es, digamos, como un ejemplo chévere.
Cuando nosotros estamos empezando a montar bicicleta, somos principiantes, inexpertos, cometemos errores, nos caemos, pero vamos practicando, practicando y ya vamos logrando dominar esa bicicleta y ese aprendizaje de la montada de bicicleta se va a guardar en esa memoria a largo plazo y va a quedar para toda la vida. Acuérdense que yo les dije, esa memoria a largo plazo es infinita y recibe cantidad de información. Y si yo les vuelvo a preguntar, si ustedes no han montado bicicleta en muchos años y yo les vuelvo a preguntar, yo les aseguro que ustedes recuerdan cómo montar bicicleta, ¿cierto? Eso significa que esa memoria pasó a la memoria a largo plazo. También otra característica muy importante de la automatización es la transferencia, o sea, saber llevar eso a otros contextos, pero también explicárselo, saber explicárselo a otras personas. Incluso que uno hasta se vuelva tan experto que sea capaz hasta de enseñar lo mismo a otras personas. Y muy importante, este proceso, este pilar de la automatización, eh, no se da simplemente a la primera, ¿cierto? A la primera que entra la información, sino que esto va a requerir mucho tiempo y muy buena práctica, ¿cierto? O sea, no es simplemente ir una vez a clase, no es simplemente solo una estudiada, sino que esto va a requerir de que nosotros estemos estudiando constantemente y refrescando, digamos, como esa información. Entonces, muy importante, ya se los he venido mencionando muchas veces, nuestro objetivo es pasar esa información de la memoria de trabajo hacia esa memoria a largo plazo, o sea, saber explicárselo a alguien, saber yo recordar y dar ese aprendizaje. Muy importante, vamos a espaciar esa información por varias sesiones de estudio, que es una estrategia que funciona muy bien, pero necesita ser planeada con muy buen tiempo antes, que se pueda intercalar entre varios tipos de ejercicios para garantizar que sí se está dando pues como adecuadamente ese proceso de a la memoria a largo plazo. Y acá surge algo muy importante y es ese buen hábito de dormir bien, ¿cierto? Resulta que cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro está cogiendo esa información del día y la está consolidando, la está ayudando a guardar en esa memoria a largo plazo, ¿cierto? Entonces, es fundamental, acá ya en varias sesiones académicas hemos hablado de la importancia del buen dormir y acá vuelve la importancia de este buen hábito y es que cuando nosotros dormimos bien, estamos garantizando que se está guardando bien esa información, ¿cierto? Entonces, acá yo les doy un ejemplo que es muy típico, que lo he visto mucho y es, por ejemplo, estudiar un día antes del examen, trasnochar toda la noche y estudiar así bajo mucho estrés, ¿cierto? Entonces, miren que ese hábito o esa estrategia que se está utilizando ahí está haciendo todo lo contrario a lo que yo les he mencionado, ¿cierto? Primero, no se dosificó la información, no se hizo por sesiones, no dormiste, entonces no lograste guardar, digamos, tener un buen descanso y guardar bien esa información. Entonces, digamos que ahí se está haciendo como que todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, acá sí es muy importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Entonces, bueno, ya para ir también como finalizando, digamos como unas recomendaciones ya finales para entender pues como un poco mejor todo este proceso pues como de aprendizaje y como esas prácticas o esas estrategias que nos van a servir un montón. Vamos a establecer horarios y unas rutinas estructuradas de estudio. A veces nos funciona muy bien si nosotros incluso establecemos una hora específica para estudiar, porque nos permite, digamos, como convertir el estudio en un hábito. Muy importante establecer un lugar también específico de estudio, ¿cierto? Muchas veces vemos que hay
chicos que estudian en la cama o estudian en el suelo. Acá lo ideal es que podamos establecer pues un lugar que sea un escritorio, la mesa del comedor, un lugar digamos como que esté incluso libre de distractores, que esté organizado, para garantizar digamos como que se dé adecuadamente este proceso. Muy importante tomar tiempos de descanso. Acá, como parte de esa dosificación de sesiones que vamos a tener, también vamos a incluir en nuestros horarios los tiempos de descanso, que ya sabemos que nos van a ayudar también un montón en ese proceso, pues como de aprendizaje para lograr pasar esa información a la memoria a largo plazo. Y súper importante, estos aprendizajes que se tengan, no los vamos a dejar solo en el salón de clases, sino que la idea es lograr replicarlos y llevarlos a otros contextos, ¿cierto? Ahí vamos a garantizar que realmente sí se dio pues como ese aprendizaje. Entonces, bueno, esta era digamos como la charla que tenía para darles el día de hoy. Y ya Gracias. con esto, pues, doctora Isabela, terminamos el día de hoy. Agradecerle mucho la información que nos ha traído, una información muy concreta, muy fácil de asimilar, y esperamos pues que todas las familias también la tengan presente en su proceso del día a día. Listo, bueno, buenas noches a todos. Espero hayan aprendido y bueno, ahí queda para que volvamos a conversar en otro momento. Bueno, y a todas nuestras familias, muchas gracias por haber participado el día de hoy. Tuvimos conectadas cerca de 60 familias hoy en nuestra sesión académica. Gracias por la participación, por el compromiso, y sigan pendientes porque de hoy en 8 días pues nos volvemos a encontrar en una nueva sesión académica y en un nuevo tema para aprender más sobre salud mental. Que todos tengan una feliz noche y un resto de semana muy feliz. Hasta luego.